van a ser los pulmones, la médula ósea, los ganglios y puede llegar a afectar hasta hueso. En cuanto a su diagnóstico, pues hay unas nuevas técnicas que son las técnicas de inmunohistoquímica y microscopía electrónica que nos van a dar un preciso diagnóstico. Pero también están, por ejemplo, la TAC con o sin medio de contraste, que va a ser el estudio de elección, sobre todo para los tumores que van a estar localizados en cabeza, cuello, abdomen y pelvis. Hablando propiamente de la resonancia magnética, esta va a ser de utilidad para la detección y definición, sobre todo de las lesiones de cabeza, extremidades y la región paraespinal. En cuanto a los marcadores más típicos para el diagnóstico, se encuentran las proteínas de esmina y mioglobina, cuya positividad, junto con la presencia de las estriaciones, nos van a indicar el diagnóstico de un rabdomiosarcoma. En sí, el diagnóstico de confirmación, pues nos lo va a dar el estudio histopatológico, y referían también que en todos los pacientes es necesario realizar estudios de la médula ósea, ya sea por una biopsia lateral y por aspirado. Y en cuanto al control de las metástasis, aquí es preciso solicitar un ataque de tórax o la utilización de isótopos radioactivos. Y pues aquí también vemos un cuadro donde nos habla de la estratificación TNM para pretratamiento para los rabdomiosarcomas, y los va a dividir en 4 estadios. Ya dependiendo del grado de invasividad, del tamaño, los ganglios, es como los vamos a ir calificando. Hablando propiamente del tratamiento, pues va a incluir la cirugía, quimioterapia e incluso la radioterapia. Hablando propiamente de la cirugía, pues va a ser el abordaje inicial en todos los casos de rabdomiosarcoma. Sobre todo se recomienda una escisión primaria cuando se pueda realizar una resección completa de sin que sea mutilante, funcional y cosmética. También nos habla, por ejemplo, ya que se extrajo el tumor, habla de una clasificación de los grupos de IRS para la clasificación postquirúrgica. Aquí nos los va a dividir en 4 grupos y es dependiendo cómo vamos a encontrar si es una enfermedad localizada, que fue completamente resecable, sin enfermedad microscópica residual, si hubo una resección macroscópica total, si hay una resección incompleta o biopsia con tejido residual grande, o en el grupo 4, por ejemplo, si hay una metástasis a distancia. Todo esto nos va a ayudar después de la cirugía. En cuanto a la quimioterapia, pues aquí lo vamos a dividir en riesgo bajo e intermedio y riesgo alto. En los pacientes con riesgo bajo e intermedio, aquí vamos a utilizar la quimioterapia BAC, que va a estar conformada por vincristina, actinomicina y ciclophosphamida. El riesgo intermedio va a ser el BAC combinado con VAI. Este VAI se va a componer de la vincristina, actinomicina y iosfamida, perdón. O también se puede hacer con el VIE, que va a ser vincristina y fosfamida y el ectopósido. Y hablando propiamente de los pacientes con un riesgo alto, aquí se van a utilizar dosis altas del BAC, alternado con el IE, que es fosfamida y el ectopósido, o incluso la doxorubicina. Y actualmente se están explorando las terapias con fases iniciales de ventana, así como la administración de otros medicamentos como sería el irinotecan. En cuanto a la radioterapia, el tiempo de su aplicación de esta va a ser entre la semana 8 a 12, una vez iniciado el tratamiento. Las dosis de aquí que se recomiendan van de 40 a 55 grays. Y nos habla de que la radioterapia holocranial, así como la quimioterapia intratecal, estas van a estar indicadas solo en caso de una enfermedad intracraniana y si hay líquido cefalorraquídeo positivo al diagnóstico de la enfermedad. También nos habla del protocolo IRS-3. Este nos va a recomendar la realización de una segunda cirugía, que le llaman de segunda vista, en los pacientes con rabdomiosarcoma.
Este se va a realizar en quienes el tumor residual no ha aparecido después de las radiaciones, más o menos después de 20 semanas de tratamiento, o con quimioterapia y radioterapia. Siendo el objetivo aquí de la cirugía, pues la recesión completa del tumor. Esta cirugía de segunda vista se va a recomendar sobre todo en pacientes con un tumor residual, ya sea en extremidades, en tronco, retroperitoneo, vejiga y pelvis. Y eso sería todo del rhabdomyosarcoma. Chicos, ¿tendrán alguna duda, alguna pregunta? No, doctora, gracias. Doctora, yo no. Ok, bueno, entonces continuemos. Ok. Y hablando de otro tumor abdominal, es el neuroblastoma. Pues por su frecuencia y agresividad, va a ser el tumor de los más importantes derivados de la cresta neural. Va a corresponder al 15% de todas las neoplasias encontradas, sobre todo en niños, en los primeros 4 años de vida. El 90% de ellos se va a diagnosticar los primeros 5 años de vida y la mitad se va a diagnosticar sobre todo los primeros 4 meses de vida. Aquí podemos ver en la imagen un pacientito con un neuroblastoma. Aquí él ya presenta hepatomegalia por metástasis hepáticas, los ojitos de mapache por la metástasis orbitaria y también las metástasis cutáneas. Más adelante vamos a ver un síndrome que también se relaciona a este neuroblastoma. En cuanto a su definición, estos van a ser tumores embrionarios del sistema nervioso simpático que van a derivar de la cresta neural. Y estos van a surgir en la médula adrenal, también pueden surgir en los ganglios simpático-paravertebrales y en el sistema simpático ganglionar. Y sobre todo estos se van a caracterizar porque van a secretar catecolaminas, como el ácido homovanílico y el vanilimanlélico, que van a ser importantes más adelante, vamos a ver, para su diagnóstico. Hablando un poquito de fisiopatología, aquí hay una representación esquemática de lo de la cresta neural. Aquí en la imagen vamos a apreciar el cierre del tubo neural. Aquí se van a encontrar las células de la cresta neural, sobre todo estas, aquí azulito. Estas van a sufrir una transición epitelio-mesenquimal, y después estas se van a deslaminar para poder, se deslaminan del tubo neural y van a migrar hacia lo que va a ser la aorta dorsal para así formar los progenitores simpático-adrenales. Estos progenitores van a continuar su migración y diferenciación a la médula suprarrenal, ya sea que se diferencien en la médula suprarrenal o incluso a los ganglios simpáticos. Aquí va a ser muy importante el oncogen NMIC, que va a ser necesario para la supervivencia de estos neuroblastos a lo largo de todas las fases. Y estos se encuentran amplificados sobre todo en los neuroblastomas de alto riesgo. También nos habla de unos receptores para tropomiosina, que son los TRK, que estos van a jugar también un papel importante. Los neuroblastomas que van a expresar el TRKA, estos van a ser sensibles al factor de crecimiento neural, sin el cual entran en apoptosis y en cuya presencia van a madurar a formas benignas. Mientras que los que expresan el TRKB, estos van a producir un estímulo autócrino de la proliferación, ya que su ligado al factor neutrófico derivado del cerebro es sintetizado por estos mismos propios neuroblastos. Hablando ya propiamente de la histopatología, igual que el rhabdomyosarcoma, este va a ser un tumor de células pequeñas, redondas y azules. Entonces, estas características que definen un grupo de neoplasias diferenciadas propias de la edad pediátrica. Entonces, aquí también van a incluir el sarcoma de Ewing con estos tipos de células, el linfoma non-Hodgkin, un tumor neuroectodérmico primitivo, el rhabdomyosarcoma, como ya vimos, y el tumor de Wilms. Los tumores neuroblásticos, estos van a estar formados por dos tipos celulares, sobre todo, las células gangliónicas o los neuroblastos
y las células reactivas denominadas estroma de Schwann. Hablando ya propiamente de la clasificación histopatológica, pues aquí podemos ver que en el neuroblastoma, dependiendo de la clasificación de Shimada original, esto nos va a hablar si es va a tener un diagnóstico favorable y desfavorable. Sobre todo nos habla del índice mitosis cariorrexis. Por ejemplo, en niños menores de 1.5 años que tengan un IMK bajo, van a tener un pronóstico favorable. Mientras que los niños menores de 1 año con este IMK alto, pues van a tener un diagnóstico desfavorable. Si también tienen de 1.5 a 5 años y va a estar indiferenciado o pobremente diferenciado y el IMK es intermedio alto, igual van a tener un diagnóstico desfavorable, y en los mayores de 5 años, pues todos los tumores van a tener un diagnóstico desfavorable en la mayoría de los casos. Hablando ya propiamente de la localización, el 65% de los tumores primarios, estos van a ocurrir sobre todo en abdomen. La frecuencia de los tumores adrenales es ligeramente más alta en niños mayores, con un 40%, comparado con los lactantes y recién nacidos en un 25%. En los lactantes y recién nacidos es más frecuente que localicemos este neuroblastoma en la región cervical y mediastínica. Entonces, como vimos en el abdomen, es el sitio de mayor origen, y el mayor de 40% de estos casos van a estar localizados en la glándula suprarrenal. Hablando propiamente un poco de los tumores abdominales, estos en cuanto a clínica pueden causar distensión abdominal, estreñimiento, un dolor subagudo o agudo secundario a una hemorragia intratumoral. También pueden cursar estos pacientes con hipertensión arterial por compresión de los vasos renales. En los recién nacidos y lactantes es muy común que hagamos el hallazgo de este neuroblastoma o de una masa suprarrenal por ecografía. Y también nos habla que de la producción de catecolaminas que producen estos tumores, podemos identificar al paciente que tenga rubor, taquicardia y la hipertensión arterial. Hablando ya propiamente de los signos y síntomas, estos van a depender igual de la localización del tumor primario. Por ejemplo, si el neuroblastoma se encuentra en cuello, lo que vamos a ver es una masa cervical, va a estar relacionado con el síndrome de Horner, va a haber heterocromía del iris y también puede causar síndrome de vena cava superior. Hablando propiamente del tórax, aquí los pacientes pueden presentar disnea, el síndrome de vena cava superior e incluso compresión medular. En cuanto al abdomen, pues como ya vimos anteriormente, una masa abdominal palpable, un dolor abdominal subagudo y igual el síndrome de compresión medular. Si se encuentra el pelvis, vamos a hallar una masa pélvica. Los pacientes pueden padecer estreñimiento, incluso dolor de cabeza de piernas y igual síndrome de compresión medular. Y hablando propiamente de la enfermedad metastásica, pues aquí podemos encontrar adenopatías. Al palpar al paciente en el abdomen podemos hallar hepatomegalia. También los observamos con palidez y astenia, púrpura, exoftalmos, equimosis palpebral, una masa en cráneo o en órbita. Los pacientes pueden referir dolores óseos y también se pueden encontrar nódulos subcutáneos. Y en cuanto a los síntomas sistémicos, los niños pueden presentar fiebre, estar irritables, con pérdida de peso, asténicos y anoréxicos, con hipertensión arterial, con una diarrea intratable o incluso el síndrome de opsoclonus mioplonus. Entonces, como ya vimos, estos tumores están muy relacionados con síndromes. Entonces, los síndromes clínicos asociados con el neuroblastoma, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el síndrome de Pepper, que nos va a hablar de una hepatomegalia masiva debido a una infiltración difusa por el neuroblastoma, sobre todo en lactantes menor de 1 año. Generalmente pues ya presentan estadios metastásicos. Y aquí pueden desencadenar estos pacientes una insuficiencia respiratoria y hepática, fallo multiorgánico, incluso hasta la muerte. El síndrome de Horner, se va a caracterizar por tosis palpebral,
una miosis incompleta y la anhidrosis facial unilaterales. Todo esto debido a la lesión de la vía oculosimpática causada por el efecto masa que ejerce el neuroblastoma. Y estos síntomas no se resuelven tras la resección tumoral. También está el otro síndrome asociado que es el de Hutchinson. Aquí va a haber afectación orbitaria con proptosis y equimosis pericular, que van a ser los ojitos de mapache. Y estos van a estar en relación con metástasis óseas y a médula ósea. Otro síndrome es el síndrome de opsoclonos mioclonos o síndrome de Kingsburg. En estos son movimientos oculares rápidos en todas las direcciones. Tengo un video para que más o menos vean. Los niños también van a presentar contracciones musculares repentinas, sacudidas mioclónicas y falta de coordinación, ataxia, incluso pueden estar irritables y con trastornos del sueño. Más o menos ahí podemos ver los movimientos rápidos en diferentes direcciones. A diferencia de una crisis convulsiva, se dan cuenta, la niña está totalmente consciente. Tiene el movimiento ocular, pero está totalmente consciente, perdón. Y en la crisis convulsiva no. Generalmente empiezan así, pueden empezar con movimientos oculares y pierden la conciencia, pierden el estado de alerta. Y en ese momento la niña no lo presenta así. Se dan cuenta, interactúa con el medio. Muy bien, Moni. Hablando propiamente de otro síndrome, es el síndrome de Kerner-Morrison. Aquí los pacientes van a presentar una diarrea secretora intratable. Esto debido a la secreción de péptidos vasoactivos por el tumor, que pueden causar deshidratación y fallo de Medro. Y esto se resuelve igual tras la resección tumoral. Y también está el síndrome del bebé Blueberry Muffin. En este se van a presentar múltiples máculas, pápulas y nódulos en la piel de color rojo violáceo en los recién nacidos con enfermedad metastásica. Y le hablan, pues, le llaman Blueberry Muffin porque se parece a un panquecito con arándanos y así es como vamos a notar todas esas lesiones en la piel de bebé. En cuanto a su diseminación, perdón, uno sería por vía linfática en el 35% de los casos y otro es por vía hematógena, pudiendo llegar a médula ósea, hueso. Aquí en hueso pueden causar dolor, irritabilidad, inflamación, incluso hasta cojera. También puede llegar a hígado y piel. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como ya vimos al principio, este tumor va a ser un tumor productor de catecolaminas. Entonces, las catecolaminas las vamos a encontrar sobre todo elevadas en la orina en el 90% de los niños. Estos son los metabolitos con mayor sensibilidad y especificidad para su detección. Aquí vamos a detectar el ácido homovanílico, el vanilmandélico e incluso la dopamina. En cuanto a otros criterios de diagnóstico definitivos, pues uno es el diagnóstico histológico, que va a ser inequívoco, realizado en el tejido tumoral mediante microscopio óptico. Este puede ser con o sin inmunohistoquímica o con microscopía electrónica. Y aquí igual la elevación de catecolaminas o sus metabolitos en orina, o en suero. Y también podemos realizar un aspirado o biopsia de médula ósea que va a contener las células tumorales pues inequívocas. En cuanto a los estudios de imagen, empezando por el ultrasonido, pues esta va a ser la prueba diagnóstica inicial de elección por su gran accesibilidad, inocuidad y su capacidad para elevar una sospecha diagnóstica y conducir al resto de los estudios. La tomografía va a ser el método preferido del tumor primario, ya sea en abdomen, pelvis y mediastino posterior. En cuanto a la resonancia magnética, pues esta va a ser la prueba anatómica de elección debido a la ausencia de radiación y a la buena definición, sobre todo si está afectando a médula espinal. Y en cuanto a la gammagrafía con metayodo benzilguanida,
marcada con yodo radioactivo. Esta va a ser la prueba de elección para sobre todo el estudio de extensión del neuroblastoma. También hay otras pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico y para hacer el estadio del neuroblastoma. En cuanto a laboratorios, pues vamos a pedir la biometría, tiempos de coagulación, ionograma, creatinida, ácido úrico, función hepática, ferritina, HDL y pues, las catecolaminas. Las pruebas de imagen, como ya vimos anteriormente. Y en cuanto a patología, pues la biopsia del tumor con inmunohistoquímica, la amplificación mediante el FISH y estudios de anomalías cromosómicas segmentarias, índice de ADN y el aspirado de biopsia de médula ósea bilateral con inmunohistoquímica. En cuanto a su estadiaje y clasificación, pues el estadio de la enfermedad, la edad del diagnóstico, la histopatología y la biología del tumor, pues van a ser criterios necesarios para poder clasificar bien a cada paciente en su grupo de riesgo y asignarle el tratamiento más adecuado. Aquí en un cuadro encontré que dependiendo dónde está localizado, utilizan dos estadiajes, el INSS y el INRG. Y estos pues, nos van a hablar de la localización y el grado de metástasis del neuroblastoma. Pues el diagnóstico confirmatorio va a ser anatomopatológico mediante el estudio histológico y genético del tumor. Y ya dependiendo de esto, pues nos van a hablar si es un tumor indiferenciado, probablemente diferenciado y diferenciado, y pues el pronóstico que va a tener nuestro pacientito, ¿sí? Dependiendo los años y el grado de invasión. En cuanto al tratamiento, lo tradicional de tratamiento del neuroblastoma pues va a ser la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Y últimamente en los últimos años se han incorporado la inmunoterapia y la terapia diferenciadora. Sobre todo aquí la cirugía siempre va a jugar un papel fundamental tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, ya sea mediante si es abierta o por técnicas menos invasivas como la laparoscopía, toracoscopía o incluso una biopsia percutánea. Pero todo esto va a depender de la localización, la extensión y de la lesión. La biopsia inicial pues va a ser crucial para establecer el diagnóstico inequívoco del tumor y para el estudio de sus características biológicas. Aquí les traigo un esquema, sobre todo para el tratamiento. Por ejemplo, en los pacientitos catalogados como bajo riesgo, pues se va a utilizar pues, la cirugía, o también puede ser que los pacientes asintomáticos con tumores con alta probabilidad de regresión se manejen con solo la observación. Aquí en los pacientes con riesgo intermedio, los pacientes reciben quimioterapia de 2 a 6 ciclos según la respuesta, y ya después de ahí se pudiera valorar la cirugía. Y en los pacientitos de alto riesgo, aquí se va a dividir pues, en etapas de inducción, consolidación y mantenimiento. En cuanto a la inducción, pues vamos a utilizar la quimioterapia para posteriormente ver si se puede realizar la cirugía. En la fase de consolidación vamos a ver si es pues, probable un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Proseguiría ahí la radioterapia y como mantenimiento se utilizaría la inmunoterapia y el ácido 13-cis retinoico. Esto es en cuanto a la terapia del neuroblastoma. Y ya hablando aquí de los esquemas de quimioterapia, igual encontré esta tablita que manejan dos tipos de esquema. El COGEC rápido y el N7 modificado. Y pues va a depender, porque por ejemplo aquí se van a encontrar que puede iniciar con 8 ciclos, o aquí con ciclos, y la duración de aquí serían 70, aquí 87, eso sería valorar. Exactamente, sería valorar según el tipo de neuroblastoma y el riesgo alto más que nada. Y esto son la duración teórica, como dice ahí, porque va a depender del estado clínico del paciente. Entonces, sin nada más saber qué tipo de esquema, y generalmente cuando los niños llegan al hospital,
vienen y nos dicen qué ciclo tienen y los medicamentos que les están dando. Generalmente vincristina, carboplatino o cisplatino ahora les están dando porque es menos nefrotóxico que el carboplatino, y el etopósido o BP16 también se llama. Y bueno, va a depender ahora sí de las características clínicas también del paciente. ¿Sí? Ok. Y pues eso sería todo. Ya pues para recordar que el cáncer es una de las principales causas de muerte entre niños, niñas y adolescentes. Y pues como nosotros como primer nivel, pues es la detección oportuna. Ya que cuando lo detectamos en una fase temprana es más probable que responda a un tratamiento eficaz y aumente las probabilidades de supervivencia. Pues, eso sería todo, doctora, para el Sí, tema de tumores gracias. abdominales. Muchas gracias, Moni. Pues es cierto, el cáncer infantil es una urgencia. Eso sí es urgente. Eso sí hay que mandar a urgencias pediátricas. ¿Sí? Sí. De cualquier tipo, leucemia, linfoma, un tumor del sistema nervioso central, en este caso también los tumores abdominales, ¿sí? El Wilms, el osteosarcoma, ¿sí? Entonces son urgencias. Eso es una urgencia oncológica y se debe derivar con la persona que le va a salvar la vida. No hay que hacerle al héroe. No porque yo sepa operar, lo voy a operar. No porque yo sepa prescribir quimioterapia, se la voy a prescribir. ¿No? Cada quien tiene su objetivo en esta vida y cada quien, si hay un oncólogo pediatra, pues se va con el oncólogo pediatra, ¿verdad? Se va con el especialista, con el cirujano de tumores, con los nefrólogos, con los rehabilitadores, porque todos estos niños con todo este tipo de quimioterapias pueden hacer alteraciones a nivel conductual, alteraciones neurológicas, entonces sí necesitan de rehabilitación, ¿vale? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Están a 6 minutos de que acabe la clase. ¿Todo bien claro como el agua? Doctora, ¿por qué los ojos de mapache rompen La algunos infiltración, vasitos? la infiltración Ok. a nivel ocular en las órbitas. Ahora que obviamente también, bueno, en las órbitas en la base del cráneo más que nada. Y esa coloración se va presentando de manera paulatina. A diferencia de un niño que tiene un traumatismo craneoencefálico, que la presencia de los ojos de mapaches es en minutos, en horas, pues esto también es más grave, ¿no? En ese caso, ¿sí? Es por eso, por la infiltración. Ok. Muchas gracias, doctora. Sí, no hay de que alguien más. Doctora, nada más como comentario, hace como 3 o 4 guardias, nos llegó un niño ahí, atención médica continua, de 12 años, con fiebre y adenopatías occipital, supraorbicular, axilar, y también por olecranon. Ajá. Y el niño tenía un antecedente que su papá había fallecido de linfoma. Lo enviamos y realmente Sí. Ese niño, sí, pues estuvo bien enviado porque pues no fue nada oncológico. Resultó ser una probable arañazo de gato, una enfermedad por arañazo de gato. El agente etiológico es Bartonella henselae. A diferencia de otras situaciones, en este caso el niño había tenido historia de fiebre y el crecimiento ganglionar fue rápido, había dolor, había rubor, entonces sí estuvo bien enviado. Y le dimos tratamiento y se fue a casa. Creo que el miércoles va a ir a buscarme porque yo lo cité conmigo en la tarde. Sí, por el antecedente. Bueno, Ajá, sí, su papá tuvo realmente la fiebre leucemia, le si no había, mal recuerdo. sí, falleció Mamá le obstinado por leucemia. estaba haciendo estudios, creo que anuales. Y sí, Sí, le hacía anuales la mamá estudios por el antecedente del papá. Ajá. Y pero pues sí estuvo bien, no le mandaron a hacer anticuerpos a ver si los tienen dentro de una semana, lo dudo, a lo mejor en unas 3 semanas. Pero sí, disminuyó mucho con el tratamiento intravenoso.
Le habían dado tratamiento vía oral y no respondió. Hubo defervescencia, pero no hubo disminución de los ganglios y aún eran dolorosos a la semana. Entonces se internó, se le dio tratamiento intravenoso y con eso mejoró. Se le dio macrólido, se le puso también clindamicina y doxiciclina, creo. Uh-huh. Qué bueno, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces nos vemos el viernes, primero Dios. Vamos a ver, creo que ya es tumores de cáncer testicular. Ajá. Y yo voy a darles clase de osteosarcoma, de tumor de Ewing y las urgencias oncológicas. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que